primera pregunta es, en marzo de 2023, FAME e Israel Weapons Industries suscribieron un convenio de asociación estratégica que contempla ensamblaje, coproducción, mantenimiento y transferencia tecnológica de armas en el Perú. Es decir, no se trataba solamente de comprar armamento extranjero, sino de comenzar a incorporar una empresa israelí dentro de la propia industria militar peruana. ¿El BIT? No, la empresa no era el BIT, ¿o sí? Es IWI. Ah, ya. IWI. ¿Por qué Perú decidió abrir de esta manera su industria militar a una empresa israelí y qué intereses podría haber detrás de esta decisión? A ver, recordemos informes de inteligencia ecuatorianas sobre la venta de municiones y explosivos, si mal no recuerdo, fabricados por FAME, incautados en Ecuador, ¿no? Lamentablemente FAME ha estado vinculado a actividades de este tipo en el pasado, por lo menos trabajadores de la empresa. En segundo lugar, recordemos que algunos de estos contratos, incluyendo el que menciona, el de IWI, han sido cuestionados por auditorías de la Contraloría General de la República. Y por último, recordemos que hay casos judicialmente comprobados de corrupción en contratos con empresas de armamento israelíes desde la época del gobierno de, digamos, de Alberto Fujimori, específicamente el contratista israelí Moshe Rothschild, vinculado en ese entonces a Vladimiro Montesinos. Así que antecedentes que permitan especular asumiendo hipótesis que lindan con la ilegalidad o caen dentro de ella, es algo que no requiere mayor esfuerzo, ¿no? Hay evidencia de eso. Pero además está el tema de que empresas de armamento israelí contratan con el Ministerio de Defensa de ese país y sus armas son utilizadas en Gaza. Y el primer ministro de Israel está requisitoriado por crímenes de guerra y lesa humanidad por la Corte Penal Internacional, a la cual pertenece el Perú. En otras palabras, si él pusiera pie en territorio peruano, habría que detenerlo y extraditarlo. Y a empresas que abastecen a ese ejército acusado de crímenes de guerra, de lesa humanidad o de genocidio ante la Corte Internacional de Justicia, a la que decidimos comprar el armamento. Ahora, dice, en enero de 2025 la Policía Nacional adquirió 7.323 fusiles IWI Arad 5 por aproximadamente 19 millones de dólares, nuevamente dentro del esquema de cooperación con la empresa israelí. Para entonces la relación que había pasado del ejército a la policía. ¿Qué significa que una empresa israelí de armamento vaya ganando presencia simultáneamente en las dos principales instituciones armadas y de seguridad del Estado peruano? Bueno, nuevamente, esa es una adquisición que fue cuestionada por una auditoría de la Contraloría General de la República. Reitero, hay antecedentes comprobados de sobornos en la venta de armamento a través de intermediarios israelíes o de parte de empresas israelíes desde la década del 90 y estamos estableciendo una relación más estrecha con la industria militar de un país cuyo gobierno es acusado de genocidio ante la Corte Internacional de Justicia y cuyo primer ministro es acusado de crímenes de guerra y de lesa humanidad por la Corte Penal Internacional. En lugar de sancionar ese tipo de conductas, terminas apoyándolas, sobre todo cuando tienes en cuenta que hay empresas israelíes que aparecen en el listado de la relatora especial de la ONU, Francesca Albanese, titulado De la economía de la ocupación a la economía del genocidio. Hay 60 empresas, algunas de ellas empresas militares israelíes, acusadas de lucrar con el genocidio en Gaza. Ahora, en el 2005 Perú dio un paso todavía mayor al contratar con Elbit Systems, otra importante empresa israelí de armamento, por aproximadamente 60 millones de dólares para adquirir sistemas Pulse. ¿Por qué Perú pasó de comprar fusiles y armas ligeras a incorporar sistemas de artillería de cohetes israelíes de mayor capacidad? ¿Acaso hay una amenaza concreta para justificar este salto militar?
A ver, los países compran armamento por hipótesis de conflicto, no porque crean que un conflicto es inminente. El problema no es en la adquisición o la fabricación de armamento, el problema está en que en el caso específico del Elbit Systems, la empresa mencionada, es una empresa que aparece en el listado de 60 empresas del reporte de la relatora especial de la ONU, Francesca Albanese, de empresas que han lucrado con el genocidio en Gaza. Elbit Systems no oculta el hecho, de hecho se vanagloria de que sus sistemas operativos y sus armamentos han sido utilizados por el ejército israelí en Gaza. Yo diría que el cuestionamiento viene por ahí, una empresa acusada formalmente por una relatora de la ONU de lucrar con un genocidio no es el tipo de empresa con la cual debería estar cerrando acuerdos el Estado peruano. El Elbit System aparece mencionada en el informe de la señora Albanese, como se menciona, y dentro de su análisis sobre empresas vinculadas con la estructura militar y económica israelí, la relatora pidió a los estados revisar sus relaciones comerciales y militares con compañías involucradas en este entramado. Perú tenía la obligación ética y política de evaluar estos señalamientos antes de firmar el acuerdo con Elbit, y si los conocía, ¿por qué habría decidido continuar? Bueno, recordemos que algunos de estos acuerdos se dan durante estos gobiernos breves, transicionales, que no duraron mucho, en parte precisamente porque fueron descubiertos infraganti en conflictos de intereses, como el caso de José Gerí. Pero sí, hay una razón ética y política para no contratar con empresas acusadas de lucrar con un genocidio. Incluso es discutible si debiera haber alguna norma bajo el derecho internacional que lo impida. Aunque eso no es claro, cuál es el mensaje que transmite el Estado peruano contratando con empresas acusadas formalmente por una relatora de la ONU de lucrar con un genocidio. Ahora, en este contexto, ¿puede Perú realmente sostener una posición de neutralidad frente a lo que ocurre en Palestina mientras construye una relación militar cada vez más estrecha con empresas de la industria israelí de defensa? A ver, la posición oficial del Estado peruano es que Israel ocupa ilegalmente territorio palestino, Cisjordania, Gaza y Jerusalén Oriental. Es también posición oficial del Estado peruano que los asentamientos para colonos israelíes construidos ahí por Israel violan el derecho internacional. También es posición del Estado peruano que acciones del gobierno israelí y ahora de los colonos atentan contra el derecho internacional humanitario. Y claro, ¿cómo puede el gobierno peruano o el Estado peruano compatibilizar esas posiciones con establecer este tipo de contratos con empresas acusadas de contribuir a la perpetración de esas violaciones del derecho internacional? Ahora, en el 2026 el Ministerio del Interior decidió adquirir 31.000 pistolas Jericho fabricadas por IWI por aproximadamente casi $30 millones, nuevamente mediante FAME. ¿Por qué después de todas estas adquisiciones el Estado peruano continúa recurriendo a la misma empresa israelí en lugar de abrir una competencia internacional que permita comparar precios, calidad y tecnología? Bueno, no recuerdo si fue en este caso específico que menciona, pero está documentado como en otros casos en donde empresas israelíes fueran favorecidas, eso fue a expensas de cancelar una licitación internacional. Y la pregunta obvia es ¿por qué no realizar una licitación internacional transparente en lugar de contratar directamente con empresas que, como decimos, tienen las manos manchadas de sangre de civiles inocentes por su colaboración con las fuerzas de defensa israelíes acusadas de genocidio en Gaza y de crímenes de guerra y de lesa humanidad en el caso específico del primer ministro y quien en su momento fuera ministro de defensa, Yoav Galant. No es el tipo de empresas con las que el Perú debería estar suscribiendo acuerdos en temas de seguridad. Y para terminar, si miramos la evolución completa de IWI en 2003, los fusiles para el ejército, posteriormente los fusiles para la policía
Elbit y los Pulse en 2025 y finalmente las 31.000 pistolas Jericó en el 2026, resulta difícil hablar de hechos aislados. ¿Estamos simplemente ante una política de modernización de las Fuerzas Armadas y la policía, o Perú está construyendo de manera silenciosa un alineamiento estratégico con Israel? No, con quien está estableciendo un alineamiento estratégico es con Estados Unidos, y Israel es parte del paquete, digamos. Igual que como decidimos no hacer licitaciones internacionales para realizar contratación directa con empresas israelíes de armamentos, el Estado peruano decidió no hacer una licitación internacional que ya estaba convocada para comprar aviones caza para hacer una contratación directa con una empresa norteamericana para la adquisición de aviones F-16. Entonces creo que esto tiene que ver más bien con el alineamiento de los gobiernos peruanos de 2023, incluyendo el actual, que con Estados Unidos, y Israel es el principal aliado estratégico de Estados Unidos en Medio Oriente y en otras regiones del mundo, pero además reitero, hay antecedentes de corrupción en adquisiciones militares a empresas israelíes o a través de intermediarios israelíes que debieran llamar la atención sobre el hecho de que en lugar de hacer una licitación internacional se haga una contratación directa.